Buenas tardes, queridos alumnos. Quisiera presentarle la terminación y la culminación de esta clase introductoria, donde estamos recordando algunos conceptos de Economía 1. Y habíamos quedado en la última clase con respecto a las distorsiones en los mercados y habíamos definido las distorsiones desde el punto de vista de una situación en la cual nos desviamos o buscamos o se encuentran equilibrios fuera del equilibrio competitivo. De tal manera de que la eficiencia se pierde y los mercados se vuelven ineficientes. Y habíamos seleccionado tres grupos principales de distorsión en los mercados. La intervención estatal, que tiene que ver con intervenciones de carácter de que el Estado regula de alguna manera los mercados y la regulación genera efectos como son los impuestos, subsidios, precios altos, máximos, precios mínimos, aranceles, etcétera. También habíamos visto algunos conceptos de competencia imperfecta que no tiene que ver eh, con ineficiencias en el mercado, sino que más bien con ausencia de mercado competitivo. Y esa ausencia de mercado competitivo genera consecuencias desde el punto de vista de la eficiencia. Por ejemplo, los monopolios, los monopsonios, oligopolio, oligopsonio, competencia monopolística, etcétera. Y por último, algunos aspectos que tienen que ver con consecuencias detrás de los agentes del mercado y obviamente las características de los bienes que tienen que ver con externalidades y bienes públicos, en donde habíamos algo hablado sobre estas dos temáticas. Eh, entonces, tomando estos dos puntos, vamos a recordar dos distorsiones que vimos o que quizás tuvieron que haber visto en Economía 1 que tienen que ver con los impuestos y los subsidios. Son las distorsiones en Economía 1 más relevantes que utilizamos eh, y vamos a analizar las consecuencias en el mercado de que la intervención estatal a través de impuestos y subsidios, cómo genera consecuencias desde el punto de vista del Estado esta intervención. Así que vamos a tratar de analizarlo de alguna manera. Vamos a partir por la primera, que obviamente es el caso del impuesto. ¿Cómo definimos un impuesto? Un impuesto es un arancel de diferencias de precio y que busca es desincentivar el consumo o la producción de un bien o servicio. Llamamos sinónimo consumo o producción de bienes y servicios porque reconocemos que en equilibrio la demanda es igual a la oferta. Entonces, en equilibrio siempre debe ocurrir que la cantidad que se demanda tiene que ser igual a la cantidad ofrecida. Si desincentivamos el consumo, como consecuencia estamos desincentivando la producción y estamos considerando un mercado totalmente cerrado. Entonces, cualquier exceso no puede salir del mercado, sino que estamos considerando el mercado dentro de una economía en particular o dentro de las barreras económicas dentro de una economía. Entonces, dentro de ese punto de vista, el impuesto va a ser un valor monetario. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan a través de dinero. Por ejemplo, si yo considero un impuesto fijo como el impuesto a la renta o cualquier cosa, es un impuesto sobre tu ingreso y tú lo pagas monetariamente. Si tú consideras el IVA, es un porcentaje, pero al final eso trae consecuencias desde el punto de vista monetario. ¿Por qué? Porque el demandante está pagando un delta superior a lo que el oferente está dispuesto a pedir por ese bien en particular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el impuesto siempre es un diferencial de precios, es un diferencial de dinero, monetariamente hablando. ¿Y cuál es ese diferencial? Ese diferencial tal en donde la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta es el valor del impuesto. ¿Qué significa eso? Que el demandante con el impuesto va a pagar más y el oferente con el impuesto va a recibir menos. ¿Sí? Entonces, ese diferencial de que el demandante paga más y de que el oferente recibe menos es el monto del impuesto que se está generando en la economía. En otras palabras, si yo tengo un IVA, por ejemplo,
El IVA, ¿qué es lo que hace? Si es el 19% de un valor que vale 100 pesos, por ejemplo, el demandante, ¿qué está pagando? Está pagando los 100 pesos. ¿Pero qué está recibiendo el oferente? ¿Los 100 pesos? No, está recibiendo, si el 19% está recibiendo 81 pesos. Entonces, el diferencial es el monto del impuesto que se va obviamente a las arcas fiscales, pero fíjense, hay una diferencia. El demandante paga más de lo que recibe el oferente y esa diferencia es el monto del impuesto que se está yendo. Ahora, ese impuesto puede ser a través de un monto fijo, que estamos hablando de diferenciales directos de precio. Por ejemplo, vamos a cobrar 20 pesos por litro o vamos a cobrar 100 pesos por, por kilo, por ejemplo, de algo en particular, o por cajetilla o por caja de cigarro. Vamos a pagar un monto fijo de diferencia de precio que tiene que ver con monto, o lo que se llama impuesto al valor, como en el caso del IVA, que es un impuesto al valor sobre el precio de algo. ¿Qué significa? Que va a ser un porcentaje sobre un precio que se va a estar pagando de manera proporcional. Puede ser sobre el precio del demandante o sobre el precio oferente. No importando sobre quién se haga ese impuesto o sobre qué precio se haga ese impuesto, el impuesto sigue siendo la diferencia entre el precio demandante y el precio del oferente. Siempre va a ser precio de demanda menos el precio de la oferta, solamente que en vez de que sea un T fijo, va a ser un porcentaje del precio del demandante o un porcentaje del precio oferente, el impuesto al valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias trae esto desde el punto de vista del mercado? Lo siguiente, aquí tenemos un gráfico en donde tenemos considerado un mercado en particular, donde tenemos la oferta de mercado, la demanda de mercado, tenemos la cantidad de equilibrio de mercado sin impuesto y el precio de equilibrio sin impuesto. Q asterisco y P asterisco. Estos son sin impuesto. ¿Por qué son sin impuesto? Porque no hay ninguna distorsión. Es el mercado tal cual es y obviamente estamos definiendo el equilibrio en ese mercado tal cual es. ¿Qué es lo que nos dice el impuesto? El impuesto es un diferencial de precio, pero que permite desincentivar el consumo y la producción. Entonces, por ende, el equilibrio con impuesto tiene que ser por debajo del equilibrio de competencia perfecta. No puede ser mayor, porque estaríamos incentivando el consumo y la producción. Pero el impuesto desincentiva el consumo y la producción. Entonces, tiene que ser por debajo. Entonces, el impuesto va a ser la diferencia que permite una producción por debajo del precio del demandante y el precio del oferente. ¿Y cuál es la diferencia? Es esta línea que está aquí. Esa línea permite generar la diferencia entre el precio del demandante y el precio del oferente. Imaginemos, el precio del demandante va a ser 10. Estoy dando números. Y el precio del oferente va a ser 8. ¿Cuál va a ser el impuesto? Va a ser 10 menos 8, que sería 2. ¿Y qué es ese impuesto? Es esta diferencia. Es lo que falta del precio del oferente para llegar hasta el precio del demandante. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, este delta puede ser más grande y va a generar mayores repercusiones el desincentivo. Entonces, entre más grande es la diferencia o más grande es el impuesto, porque el impuesto, vuelvo a repetir, es la diferencia entre el precio del demandante menos el precio del oferente, entre más grande es el impuesto, mayor desincentivo a la producción se genera, considerando las curvas normales. ¿Sí? Entonces ese es el impuesto. Y como yo le venía diciendo, el impuesto puede ser un valor fijo T, como lo habíamos representado en este punto anterior, o un porcentaje con respecto a algún precio. Puede ser al precio del oferente, que sería T por PS, o al demandante T por PD. ¿Sí? Ahora, dependiendo si es al oferente o si es al demandante, en términos de este lado de la fórmula no tiene mayor consecuencia. Lo único que va a tener consecuencia es simplemente sobre quién se calcula el precio, pero va a seguir siendo esta diferencia de precio. Va a seguir siendo PD menos PS.
Va a seguir siendo esa diferencia. La única diferencia es que esa diferencia se va a deber a un valor sobre el precio del oferente, o un valor sobre el precio del demandante, o un valor fijo, como dependiendo del caso en particular que se esté dando. ¿Sí? Entonces, si yo lo digo al precio del demandante, yo puedo despejar este porcentaje pasando este dividiendo, te va a quedar PD menos PS partido por PD. O si digo el precio del oferente, puedo pasar el PS dividiendo hacia abajo y te va a quedar PD partido por menos PS partido por PS. Y eso va a ser el valor del puesto al valor como porcentaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué consecuencias trae el hecho de que exista un impuesto? ¿Qué consecuencias trae en el mercado? Bueno, eso lo podemos analizar a través de lo que se llama el análisis de excedente, esperando que lo hayan visto, pero resumiendo algún aspecto relevante, sabemos que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor y lo que paga realmente el consumidor, y el excedente del oferente o el excedente de oferta es la diferencia entre lo que recibe el productor versus lo que le cuesta al productor producir las unidades de producto. Esos son los excedentes, ¿sí? ¿Cómo lo podemos identificar los excedentes en las curvas normales que tenemos acá? Si estamos en competencia perfecta, ¿sí? Que sería esta cantidad y este precio, ¿sí? Este es el precio que paga el demandante y el que recibe el oferente. P asterisco. ¿Sí? Eso es lo que recibe el demandante y lo que paga el oferente. O mejor, lo que recibe el oferente y lo que paga el demandante. P asterisco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la máxima disposición a pagar y este valor? Es toda esta área que está aquí abajo. Habíamos visto en la clase anterior que el total de las diferencias son toda el área debajo de la curva. Pero habíamos visto que la diferencia marginal es que si tenemos una unidad aquí, por ejemplo, la diferencia, esa unidad, la máxima disposición a pagar es este valor que está acá arriba, y lo que paga es este valor que está aquí. Entonces tenemos que todo este es el excedente, esa diferencia entre este valor precio acá arriba y este precio asterisco. Para la siguiente unidad, la máxima disposición a pagar es esta, y lo que paga realmente el demandante es esa. Y así sucesivamente, si yo voy sumando cada una de esas unidades marginales, va a ser toda esta área que está aquí. ¿Y cuál es el área? El área podríamos llamarle A más C más F, digamos, para que tengan consideración. Eso ocurre sin el impuesto, porque estamos en la cantidad de ¿qué? De competencia perfecta, P asterisco. ¿Qué pasa con el oferente? El oferente, en cambio, es la diferencia entre lo que recibe el oferente, que es P asterisco, versus lo que le cuesta, que es la curva de oferta, lo que está acá abajo. ¿Qué es lo que le cuesta? Todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que recibe el oferente? El oferente recibe todo este cuadrado. ¿Por qué? Porque por cada unidad a él le pagan P asterisco. Segunda unidad le pagan el P asterisco. Tercera unidad le pagan el asterisco. Cuarta, asterisco. Fíjense, cada unidad que él vende del producto le pagan lo mismo, pero no le cuesta producir lo mismo, porque a la primera unidad le cuesta producir este precio. Segunda, este. Tercera, este precio. Cuarta, este precio. Todo lo que está debajo de la curva de oferta es lo que le cuesta, costo marginal. ¿Se acuerda? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia entre el área de lo que recibe, que es todo este cuadrado, versus el área lo que le cuesta, que es todo esto acá? Bueno, el área es todo este triángulo que está aquí. Y sería el área D, B y G. Ese es el excedente del productor de competencia perfecta, sin impuestos. Tenemos el excedente del consumidor, que es ACF, y el excedente del productor, que es DBG, sin impuestos, de competencia perfecta. Pero ¿qué pasa cuando hay impuestos? ¿Dónde hay pérdida de eficiencia? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahora veamos el análisis desde el punto de vista del impuesto. Bueno, con el impuesto tenemos que esta es la diferencia, y veamos el análisis de excedentes del consumidor.
¿Qué es el excedente consumidor? La diferencia de lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor versus lo que paga. Ahora, ¿cuánto está pagando el consumidor? No está pagando P asterisco. ¿Qué está pagando? PD. Dijimos, el impuesto es la diferencia del precio del demandante menos el precio del oferente. PD menos PS. La diferencia de precios. ¿Sí? El demandante está pagando más y el oferente está recibiendo menos. Entonces el demandante está pagando PD. ¿Cuál es la diferencia entre la máxima disposición a pagar y PD? El área A. Porque aquí está PD y toda esta área es la diferencia entre la máxima disposición a pagar y lo que paga el demandante. ¿Sí? Fíjense, entonces el demandante ha perdido excedente porque antes eras A, C, F, ahora es solo A. Entonces, ¿qué está perdiendo? CF. CF lo perdió. ¿Qué pasa con el oferente? El oferente ya no está recibiendo P asterisco, sino que está recibiendo PS. Al recibir PS, la diferencia entre lo que recibe menos lo que le cuesta es el área B. Entonces el excedente del productor ya no sigue siendo BDG, sino que más bien es solamente B. Entonces, ¿qué está perdiendo? D y G. DG, el oferente, lo perdió por el impuesto. Por dos razones principales. Está produciendo menos y las unidades que produce las vende a un precio menor. Punto número uno. Y el demandante pierde. ¿Por qué? Porque consume menos, consume la cantidad que usted, y esas unidades las consume a un precio más alto, que es PD. Entonces, pierde bienestar, pierde excedente y el productor, tanto como consumidor, pierden excedente. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que interviene otro agente al mercado que se llama el Estado. Porque el impuesto no es que te lo cobren y no pase nada con el impuesto, lo recibe alguien. Y ahí lo que recibe ese alguien se llama recaudación fiscal. ¿Qué recibe el Estado? Recibe las unidades producidas multiplicado por el valor del impuesto. ¿Y qué es lo que es el valor del impuesto? PD menos PS. Es decir, este cuadradito que está aquí. Por cada unidad a él le pagan un peso. Por otra unidad le pagan otro peso. Por otra unidad le pagan otro peso. Por otra unidad le pagan otro peso. Por otra unidad que le pagan otro peso. Y por otra unidad otro peso hasta QT. Cada unidad que se produce en el mercado, al Estado le pagan un monto. Porque es un puesto fijo. O, si fuese variable, le pagan el porcentaje por el precio. Le pagan el porcentaje por el precio del demandante o por el precio del oferente. Pero fíjate, sigue siendo la diferencia, PD menos PS. Sigue siendo esa diferencia. Entonces, no importa cómo se va a transferir este valor, este monto, siempre va a ser la diferencia entre el precio del demandante y el precio del oferente, que es este menos ese. Y va a ser esta línea horizontal entre ambos. Y por cada unidad, vuelvo a repetir, se paga ese precio. Entonces, si yo sumo todo lo que se le ha ido pagando por cada unidad, sería toda esta área que está aquí, que sería C más D. Y aquí está. Recaudación fiscal es el área C más D. ¿Sí? Entonces, tenemos una pérdida de excedente del demandante que es C más F. Tenemos una pérdida de excedente del productor o del oferente que es D más G. Vuelvo a repetir, pérdidas de excedentes. ¿Por qué? Porque si vemos la diferencia de lo que tenían antes versus lo que tienen ahora, perdieron. Esa es la pérdida de excedente. Y tenemos un aumento de la recaudación fiscal que sería la C y D. Ahora, ese aumento de la recaudación fiscal es algo positivo para la sociedad porque entró. El Estado es parte de la sociedad, entonces esa área básicamente, y fíjense, es parte del área que pierde el consumidor, que es el área C, y parte del área que pierde el productor, que es el área D, la recupera el fisco a través de recaudación fiscal. Pero hay dos áreas que no las recupera nadie, que las pierde el consumidor, las pierde el productor y no las recupera el fisco, sino que se pierden socialmente hablando, que es el área F y G,
que sería lo que llamamos nosotros la pérdida social, y por eso le llamo P.S, pérdida social, que es el área F y G. Ahora, estos montos, estos valores se pueden calcular. ¿Y cómo la podemos calcular? Bueno, definiendo correctamente y conociendo bien las curvas. Fíjense que yo puedo definir este punto extremo acá arriba como el punto en donde en la curva de demanda Q vale 0. Entonces, en la curva de demanda defino Q igual a 0, defino este precio, coloco P menos PD por QT y divido en 2 y ya tengo este triángulo. Y así sucesivamente yo puedo conocer cada una de estas áreas porque sé la curva de demanda Q y P de manera particular. Entonces yo puedo obtener ese tipo de valores. ¿Sí? Pasemos para el caso del subsidio. El subsidio, a diferencia del impuesto, el objetivo es incentivar el consumo o la producción. Y volvemos a referirnos de igualdad de condiciones. Consumo es lo mismo que producción y producción es lo mismo que consumo, porque en equilibrio ambos tienen que ser iguales. ¿Sí? Consumo y producción. El subsidio, al igual que el impuesto, es un monto de dinero que se paga. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el Estado me subsidie una vivienda, me da millones de pesos. El Estado subsidia 2 millones. Es un monto de dinero. ¿Sí? Por cada unidad, digamos, transada. Es un subsidio a la vivienda, por ejemplo. Entonces es un diferencial entre el precio, pero ahora, a diferencia del caso del impuesto, este es un diferencial del precio de oferta menos el precio de demanda. En el impuesto era el precio de demanda menos precio de oferta, ahora es el precio de oferta menos precio de demanda. ¿Por qué significa esto? Porque el oferente recibe más de lo que paga el demandante. ¿Por qué? Porque el subsidio es subsidiar de tal manera de que el demandante, dado que no puede pagar más, el Estado le pone dinero y subsidia para que el oferente reciba obviamente más, lo que hace que incentive. Si yo recibo más, tengo mayor gana de producir. Y el oferente, dado que me están subsidiando, va a poder consumir más de un bien. Por eso incentiva la producción e incentiva el consumo. Si es un impuesto, o mejor dicho, un subsidio, en este caso le puse IVA, pero pudo haber sido un subsidio sobre otra cosa, al valor. Un subsidio al valor es un porcentaje. Es un porcentaje y al igual que el impuesto puede ser sobre el precio de demanda o sobre el precio de oferta, pero volvemos al mismo punto, es un porcentaje. ¿Sí? Vamos a tipificar como S mayúscula y al igual que el impuesto T mayúscula al subsidio fijo y S minúscula al subsidio que es al valor del precio demandante y el precio oferente. Volvamos a nuestro mismo gráfico anterior, pero ahora con el subsidio que habíamos considerado. Volvemos, dado que incentiva la producción y al consumo, el equilibrio con subsidio tiene que ser superior al equilibrio sin subsidio de competencia perfecta. Tiene que ser superior. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Esta, que es el precio oferente. Fíjate, si producimos QS, el precio del oferente a ese nivel de producción es PS. Acá arriba está. Y los demandantes a este nivel de producción QS van a querer demandar a este precio PD. A ese nivel alto. La diferencia entre PS menos PD es el monto del subsidio. Ahora, si es fijo va a ser un valor S mayúscula, ¿cierto? Pero si es variable o al valor va a ser un porcentaje sobre el precio del oferente o un porcentaje sobre el precio del demandante, donde tenemos la diferencia PS menos PD. El valor de la oferta menos el valor de la demanda. O el precio de la demanda. ¿Sí? Veamos qué ocurre. ¿Qué pasa con los excedentes? Bueno, el excedente del demandante sin impuesto es A más C. Es toda estos triángulos. Cambiaron obviamente los triángulos, las características, porque cambió el gráfico en su constitución. Entonces, ese es el triángulo, A más C, el triángulo del excedente del consumidor sin subsidio.
¿Cuál es el excedente del productor sin subsidio? Sin subsidio. Aquí está el precio de equilibrio, aquí está la cantidad de equilibrio, el excedente es D más B. Porque la diferencia entre lo que recibe el productor versus lo que le cuesta. Entonces, estas dos áreas son áreas distintas al caso anterior. No, son las mismas áreas, solamente que dado que cambió la figura, la constitución de la área en términos de las letritas cambia la constitución. ¿Sí? Entonces se constituye de otra manera en este caso particular. Pero sigue siendo la misma área, solo que cambió la forma, los nombrecitos de la área por tema de gráfico. Ahora, ¿qué pasa con el subsidio? Con el subsidio el demandante ya no está pagando P asterisco, sino que sería el demandante ya no le están cobrando, perdón, el mismo precio P asterisco, sino que le están cobrando un precio menor PD. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Entonces, ¿qué debería pasar con el excedente? Debería mejorar. Obvio, porque el demandante está pagando más o menos, menos. Está pagando PD. ¿Y qué está además? Consumiendo más. Ya no está consumiendo Q asterisco, está consumiendo QS, que es Q de subsidio, no de oferta. Igual, esa es la cantidad de oferente y demandante a la vez, pero esa es la cantidad que se produce con subsidio. A eso me refiero que es QS. Entonces, estoy pagando menos y estoy consumiendo más. Entonces, la diferencia entre lo máximo que estoy dispuesto a pagar y lo que pago, que es PD, es mayor la diferencia. Entonces, mayor excedente. Y si yo considero todo eso, ahora el excedente del consumidor con subsidios, todo este triángulo es A, C, D y G. Todo ese subsidio. En términos netos, ¿ha ganado o ha perdido el consumidor? Ha ganado excedente. ¿Y qué ha ganado en términos netos? Diferencia. Ha ganado el área D y el área G. ¿Por qué? Porque esa área no la tenía él. Y ahora la ha ganado. Sí. Entonces ha ganado área. Ahora, el oferente, ¿qué pasa? El oferente recibe más dinero. ¿Por qué? Porque está siendo subsidiado por el Estado al consumidor. Y al ser subsidiado, entonces el Estado le está dando dinero por subsidio. Está recibiendo más dinero por lo que produce y lo que está produciendo más también. Porque el equilibrio es más grande. Entonces, ¿deberá mejorar el excedente del productor? Sí, debiese de mejorar. ¿Y en qué mejora? Ahora el área con subsidio o el excedente del productor con subsidio es B, D, C y F. Ese es el nuevo excedente con subsidio. Y en términos netos, o lo que ganó adicional el oferente por el subsidio, es el área C y el área F, que sería toda esta área que está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos dos áreas que ganaron. El consumidor ganó esta área que está aquí, D y G, y el productor ganó el área C y F. Entonces tenemos todo esto que ha sido ganado por el consumidor y por el productor. Y uno puede decir, bueno, ganaron los consumidores y productores, ganaron, un aplauso. Esta economía mejoró totalmente. Bueno, no es tan así, porque el subsidio, ¿quién lo paga? El Estado o la sociedad en la figura del Estado. ¿Y cuánto pagó el Estado? Pagó cada unidad producida en el mercado por el monto del subsidio. ¿Cuántas unidades QS? ¿Y cuánto fue el monto PS menos PD? Entonces, por esta unidad 1 se pagó esto. Por esta unidad 2 se pagó eso. Por esa unidad se pagó la diferencia. Se pagó la diferencia PS menos PD. Por la siguiente unidad PS menos PD. Siguiente PS menos PD. Si yo sumo todo lo que se pagaron, eso es esta área. ¿Cuál es el área? El área C, D, G, H y F. Todo ese rectángulo es el monto en dinero, en cuantificación, Q en cantidad versus precio, el monto que se ve involucrado, que tiene que desembolsar el Estado por el subsidio. Entonces, socialmente hablando, tenemos una pérdida social por ese lado, o mejor dicho, una pérdida del fisco, de lo que tiene el fisco se pierde, y la recaudación fiscal es una pérdida, el área C, D, F, G y H.
es una pérdida de la recaudación fiscal totalmente. Entonces, ganamos de excedente. Claro, ganamos el área por el excedente del demandante, el área D y G. Por el lado de la oferta, el excedente del oferente, ganamos el área C y F. Pero el fisco pierde un área C, D, G, F y H. Entonces, en términos netos, lo que gana versus lo que pierde la sociedad por el subsidio es mayor lo que pierde la sociedad que lo que gana. ¿Y qué es lo que pierde? Pierde el área H. ¿Por qué? Porque es parte del subsidio, la recaudación fiscal que tiene que pagar el Estado por el subsidio y que no lo recibe nadie o no lo gana nadie. No lo gana ni el demandante ni el oferente, sino que se pierde. Y la pérdida social es el área H, en este caso. ¿Sí? Entonces, tanto para el impuesto como para el subsidio hay una pérdida social. ¿Sí? Y esa pérdida social siempre es el diferencial entre las cantidades con impuesto subsidio, este diferencial multiplicado por el monto del subsidio dividido en dos. Ahora, ¿a quién afecta más o a quién afecta menos el subsidio? Yo lo invito a que ustedes analicen qué pasa si la curva de oferta es perfectamente inelástica para el caso del subsidio y para el caso del impuesto. Y qué pasa si la demanda es perfectamente inelástica para el caso del subsidio y para el caso del impuesto. Perfectamente elástica, perfectamente inelástica. ¿Qué pasa? Porque acá las curvas, claro, son bastante perfectas, entonces como que al final lo que gana el oferente es casi lo mismo que gana el demandante en términos de subsidio. Pero ¿qué pasa si se inclina la oferta y la oferta en vez de ser una línea así como tan perfecta podría ser una línea así recta pero con más una pendiente más cercana a cero? Fíjense que si ocurre eso, las áreas cambian. Y al cambiar las áreas, obviamente cambia la cantidad de impuestos y subsidio que gana o la cantidad de pérdida o ganancia de excedente que se genera sobre el demandante y o el oferente. Entonces yo quiero que repasen esto y obviamente lo analicen de manera profunda, y cualquier consulta o pregunta me la pueden hacer obviamente cuando sea el tiempo. Saludos a todos.